Hola, ¿cómo están? Hoy buenas noches. Hoy grabamos de noche. Bueno, la verdad es que se nos ha ocurrido, conversando con mis compañeras, esta idea de conversar sobre el exceso de información, ¿no? Eh, la cantidad de información que recibimos a diario y que eso concluye en que muchas veces tengamos la sensación de que no podemos pensar, no sabemos qué pensar, no sabemos en qué creer, no sabemos qué es correcto, no sabemos qué está bien y qué está mal, no sabemos qué pensar. Ese es el título del podcast de hoy. Este, Así que los invitamos a conversar con nosotros y a pensar, a tratar de pensar sobre este no saber qué hay de pensar. Bueno, yo creo que es incluso hasta irónico, ¿no? De decir, bueno, no sé qué pensar cuando tenemos tanta información llegándonos por todos lados, bombardeándonos todo el día, y que mucha de esa información es contradictoria, ¿no? Como que un día nos dicen, esto es bueno, súper saludable, y al día siguiente resulta que no, que dañino, no lo tomes, no lo hagas, etcétera. Entonces, creo que ahí genera también esta confusión como de, bueno, ¿y dónde estamos parados, no? ¿A quién le creemos? Creo que es algo que pasa en todos los campos. Esta sensación permanente eh, porque además hay una necesidad constante de buscar información, ¿no? Hay una necesidad de ir a esas fuentes que son Instagram o TikTok o no sé, YouTube, por nombrar algunas, para obtener datos, para obtener recursos, consejos, herramientas. Eh, y sin embargo, esto me hace pensar eh, en la dificultad, ¿no?, que hay detrás de eso, ¿no? En esta imposibilidad de conectar con lo que nos pasa, ¿no? Tal vez con esa información que no tenemos, pero que no tenemos que buscar allá afuera. Tenemos que buscarla en forma interna, ¿no? No, y lo que estaba pensando es cuando Lilian estaba hablando y que de toda la información que hay afuera, ¿no? De que piensa esto, escoge esto, píntate así, píntate de la otra forma. Y yo estaba sintiéndome angustiada. O sea, es tanta información y lo primero que pensé es, ¿cómo paro eso? Entonces, ahora que tú estás hablando de esto, del interno, un poco hay que mirar adentro, ¿no? Un poco, y cómo esto de mirar adentro nos puede producir mucha angustia, ¿no? No sé cómo. El parar y decir, ¿cómo detengo esto? Pero a la vez, el parar, el detenerse y que haya ese silencio o ese espacio donde no hay nada, se puede sentir como un vacío muy grande también, ¿no? Y puede asustar mucho. Yo creo que a veces esa búsqueda de afuera no tiene que ver con, o esa riqueza, o esa aparente riqueza que se ve afuera, tiene mucho que ver, y que uno busca afuera, tiene mucho que ver con mucha pobreza interna. Que, a ver, y cuando no hablamos de pobreza interna, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué queremos decir cuando hablamos de pobreza interna? Tal vez de falta de, bueno, como decimos siempre, son respuestas muy personales, muy individuales, pero hablamos de a veces la incapacidad para cuestionarnos sobre el sentido de nuestra vida, sobre que si somos o no somos felices, sobre que si nos sentimos o no acompañados, sobre cuánto reconocemos quiénes somos y lo que hacemos, cuán seguro estamos del camino que estamos transitando, cómo estamos viviendo. Se me ocurren un montón de preguntas cuyas respuestas muchas veces buscamos afuera por no hacerlas, ¿no? Con no preguntárnoslas aquí en soledad. Pero que incluso me parece que también a veces no nos atrevemos a hacernos esas preguntas por miedo a qué va a aparecer, a ver cuál va a ser la respuesta. Por ejemplo, esto que dice y que me vino mucho a la mente, esto de estar rodeada de mucha gente y sentirte sola. Entonces, creo que ese sentimiento de soledad, de vacío, es
un estado que puede asustar mucho y que tal vez se evita a toda costa. No solo con información, tal vez también con acciones, ¿no? Tal vez con licor, con drogas, con otro tipo de acciones que nos mantengan distraídos, tal vez, o pensando que así lo vamos a llenar. ¿Cómo he sentido ese vacío, no? Ujú. Y porque me quedo pensando en esto de, de no saber qué hay adentro, ¿no? Y cómo eso puede producir mucha ansiedad. Como que el vacío he vivido como a través de la ansiedad, desesperación, y para poder, como ejemplo, cuando yo me siento sola, lo primero es constantemente quiero buscar algo para calmar esa ansiedad, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo hago? Viendo Instagram y cómo, bueno, Que te adormece de alguna forma, ¿no? Es como un sedante también ante esa ansiedad. Y en esos, lo que yo noto mucho es que en esos caminos, ¿no? En esas búsquedas hacia afuera, uno como que queda borrado, como que queda fundido, perdido, ¿no? En la nada, ¿no? Como si uno después tuviera que recoger sus pedazos porque su identidad eh, quedó como, ¿sí? Como un flan, ¿no? En medio de la nada. Y cómo recuperarnos, ¿no? Cómo recogernos, cómo encontrarnos a partir de eso. Yo creo que también hay un tipo de vacío, mejor vacío no, porque la palabra vacío a mis compañeras no les gustaba mucho. Sí. Mientras pensábamos todo esto, yo creo que hablemos de un espacio, ¿no? También yo creo que hay un espacio interno que es necesario habilitar, que no es ese vacío desesperanzador o ese vacío catastrófico. Es un espacio en donde se habilita el no saber, pero el no saber como algo bueno, ¿no? El no saber, ese no saber que me habilita al aprendizaje, que me habilita a la creatividad, que me abre, me despierta los sentidos a lo nuevo, al crecimiento y al encontrar quién soy, ¿no? Al discernir, a ese juicio crítico que me permite ir determinando qué me gusta, qué no me gusta, qué quiero, qué no quiero en la vida y que me constituye y que determina mi identidad. me quedé pensando en lo que dices, quién soy, pero me pregunto cuánta gente sabe quién es. O sea, buscar esos espacios para poder Construir. construir ese quién soy, sí, pero ¿y cuánto de lo que, porque el tema que estábamos hablando era del cómo pensar, ¿no? Ujú. En este mundo que no nos permite pensar, porque hay tanta información. ¿Cuánto de nuestra, para tapar el no saber quién somos y el no ir pensando en quién somos, utilizamos estas formas para poder esconder? Y que en un sentido, fíjate, pudiera ser cómodo no tener que pensar y que haya alguien que uno siga, ¿no? Incluso hasta con las amistades o con la familia. O vamos para tal lugar, así vamos. O vamos a comer a tal lugar, así vamos. O sea, es como el seguir, el, digamos, no cuestionar, el estar allí a la par de otros. Creo que, digamos, en un sentido puede resultar cómodo, entre comillas, pero a la larga estás pagando un precio bien alto, que es precisamente lo que tú hablabas, Hachi, de ese desaparecer tú como individuo y como persona. O sea, ¿dónde están tus deseos? ¿Dónde está realmente lo que tú quieres también para ti y por ti? Pero esto que dices, Gemma, también es muy valioso, esto de construir la identidad, que suena fácil, pero que no lo es. O sea, desde la adolescencia tratamos de ir como despertando a esa nueva fase, dejamos atrás esa parte infantil y vamos experimentando la vida desde otro lugar, buscando esa identidad, pero que a veces pasa el tiempo y llegamos a una adultez que no se logra consolidar una identidad. Entonces, se vuelve muy complejo poder pensar y decidir algo por uno mismo si ni siquiera nosotros mismos estamos allí. O sea, nuestra identidad no está
constituida. Entonces, ¿cuál es mi referencia adentro? No tengo, porque yo estoy difusa, estoy perdida allí. Entonces, creo que este tema de construir la identidad es un proceso que vale la pena como empezar a gestionarlo, ¿no? A empezar a uno mismo de a poco, irse haciendo preguntas. Y esto lo tiene que construir uno. Nadie más lo puede hacer por nosotros, sobre todo en la parte adulta, ¿no? Sí, y es todo lo que decías, Lilian, de la identidad, ¿no? Es como si uno no sabe quién es, entonces uno está mucho más permeable, como que está mucho más abierto a que los otros le digan quién es, o sea, y más susceptible a las informaciones que nos llegan, ¿no? Entonces, y eso cambia, ¿no? Porque, como tú dices, un día te dicen una cosa, otro día te dicen otra, entonces uno se va como adaptando a lo que te están diciendo y hay como un sube y baja emocional. Lo que pasa es que yo creo, ¿no?, que de construir una identidad también es un proceso muy doloroso, porque para, para lograr ser uno mismo es importante como cortar, ¿no?, como diferenciarse, establecer límites con el otro, hacer cortes con los demás que pueden ser sumamente dolorosos. Establecer la diferencia y lidiar con frustrar al otro, y a veces con frustrarse en lo mismo cuando no logra compatibilizar, cuando no logra ponerse de acuerdo, cuando el no genera conflicto. Todo eso son procesos muy dolorosos, pero que al mismo tiempo nos permiten como construir esto que somos, ¿no? Y de alguna manera ahí aparece el saber qué pensar, ¿no? En la medida en que yo logro diferenciarme, logro separarme, logro construir mi identidad, y empiezo a poder saber en qué pensar, porque saber qué pensar implica tener un propio juicio crítico, tener la capacidad de mirar adentro y tener sus propias convicciones y poder transmitirlas, clarito que a lo mejor no va a ser lo mismo que el otro plantea. Me parece que justamente el opuesto al no sé qué pensar es la construcción de la identidad, es lo que permite saber qué y cómo y en qué quiero pensar. Y en esa medida también ayuda a poder crear vínculos más saludables también, ¿no? Porque la identidad también influye en la forma como nos relacionamos con el otro, ¿no? Desde si estamos muy pegoteados, lo que decíamos, ¿no? De seguir lo que dice el otro, a cuando empezamos nosotros a descubrir quiénes somos, que surge también esta ansiedad de separación y que puede haber mucho miedo al rechazo o al abandono, y que cuando hablamos de separarse, no es una separación física ni que hay que dejarse de hablar con la familia o con la gente, sino realmente es un proceso interno, un proceso interno que se logra. Y un poco esto de cuando hablabas de la vinculación, no solamente vincularse con el otro, sino con uno mismo, para ir entendiéndose a uno y ir descubriendo qué le gusta, qué no le gusta, entonces no tenerle miedo a la reflexión, a poder reflexionar sobre uno. Y creo que eso es lo que ayuda, esa construcción ayuda a poder no enredarnos y confundirnos con toda esta sobreinformación que hay, ¿no? Y entonces poco a poco ir sabiendo sabiendo diferenciar qué es lo mío y qué es lo del otro y qué le gusta a la otra persona y qué me gusta a mí. Y que te habilita también para la vida, porque en la medida que tú crees en ti como persona, que sabes lo que eres capaz de tus habilidades, eso te da mucha más seguridad en ti misma y eso te ayuda a avanzar también en tu vida, en todos los aspectos, en tus proyectos, en avanzar, y se va como consolidando tu propio vivir,
¿no? Como persona y más enriquecida también. Y también, como habíamos dicho antes, ¿no? Ayuda también a no sentirnos desesperados, porque estamos tranquilos con nuestra compañía, digamos. Entonces ayuda a también calmar ciertas ansiedades, ciertos miedos, la desesperación se disminuye también, porque uno está más cómodo con uno, ya se conoce, no es tan aterrador el mundo de uno, ¿no? El mundo interno de uno. Y yo creo que esa es la razón fundamental, me parece que por la cual elegimos este tema, ¿no? Tiene que ver con que vivimos en un mundo en donde todo tiende a generalizarse, ¿no? Eh, hay como esto de los tics para todos o los testimonios que parece que sirven para todo el mundo, ¿no? Y eso atenta contra la identidad, porque atenta contra la individualidad. ¿M? Es esto que de alguna manera ofrece el psicoanálisis, ¿no? Que es la posibilidad de rescatar y de respetar la individualidad. Que la construcción de la identidad tiene absolutamente que ver con esa capacidad de reconocer y valorar la bendición y el milagro de ser único. Y que justo el psicoanálisis me lleva en ese camino de autodescubrimiento. Sí, de autorreflexión y de poder pensar no solo en uno, pero en todo, ¿no? En todo lo que está pasando. Bueno, creo que vamos terminando por hoy. Nos vemos entonces en otro episodio de este podcast de Twiceler. Hasta pronto. Pero tengo si tienen algún comentario, si tienen alguna sugerencia o también un tema, por favor, comenten. Sí. Ayúdenos a pensar. A pensar a nosotros. Muy bien.